sociedad, tenemos esta otra parte de evangelización, tenemos esta otra parte de la iglesia de comunión. Me parece que son temas fundamentales y según lo que hoy reflexionemos al respecto de los temas que nosotros podamos ya un poquito más precisar, la siguiente parte sería y que ya le tocaría a la doctora Berta y a un servidor, ver esta propuesta pedagógica, algunas líneas de acción, para que esta parte teológica que estamos nosotros manejando, la podamos aterrizar en los colegios. Porque si no, nada más nos quedamos en otra vez en una doctrina muy bonita, pero que no la podemos, que hay gente que no logra aterrizarla. Ese sería nuestro gran reto. Ahora, aquí yo les sugiero lo siguiente. Si vamos por el texto, comenzamos por el Dios en que creemos. Por ahí Paco tenía algunos comentarios de algún apartado, miren, y sería cosa más que nada ir viendo si lo que está ahí le podríamos enriquecer algo más, qué podríamos enriquecerle. Digo, porque no es enviar un texto teológico, la iglesia tiene muchos ahí muy buenos, pero realmente lo que nosotros necesitamos enviar es un texto en el que podamos ayudar, inspirar a los demás a que hagan procesos de reflexión para sus distritos. Esa sería la idea de poder trabajar hoy. ¿Habría algún comentario al respecto? Hermano Alonso, Vanildo, Paco. No, podemos seguir. Entonces, si gustan, comenzamos a seguimos. Sobre el texto de Dios en quien creemos de la Trinidad, ¿habría algún comentario que quisiéramos hacer énfasis? Aquí sí sería interesante subrayar algunas cosas. Yo no sé si, Vanilla, tú nos quisieras comentar algún aspecto que tú consideras que es importante hacer énfasis. Digo, porque en estas partes que hagamos énfasis, para mí, la doctora Berta, que nos va a tocar ser la parte de pedagógica, poder detectar que esos son los puntos esenciales que tendríamos nosotros que remarcar después en esta parte más de aplicación. Pues no sé si quisieras comentar alguna cosa perdón, Valido. Aquí, en el texto que les envié, no entendí bien la expresión pregación. Más o menos. Anuncio. Sí. Con razón. Es que le busqué y no encontré. Ajá. Sería Bien. el anuncio. Perfecto. Muy bien. Digo, no sé si me voy a entender alguna cosa que quisiéramos remarcar sobre, yo diría quizás casi sobre cada párrafo, sobre la unidad, sobre la pluralidad, la relación, o alguna pregunta que tuviéramos tanto Paco como Alonso, o comentario. A mí me parecieron buenas las observaciones que hizo Paco y se las puede añadir en el texto. Creo que quedan muy buenas las observaciones que ayer Paco nos envió. Excelente. Digo, a mí me parece que también allá nada más sería, si después Paco nos pudiera decir por dónde. Adelante, Vanildo. Yo no estoy mirando Paco, él no aparece. No. Creo que no tiene cámara, pero... 5. Ya, está siguiendo, ok. En la página, él decía que en la página 5, cuando se habla de la resurrección,
que se agregue una contextualización. La observación número 1, creo que sale muy bien. Y después, cuando habla del Padre, en fin, todas las dos observaciones que él hace, creo perfecto que se puede añadir. Entonces, cuando habla del Padre y cuando habla de la resurrección. Excelente. Aquí nada más ya después le voy a pedir a Paco, digo, ya que él lo tiene ahí ubicado, si nos pudiera ayudar a decir en qué parte de la página 5 y en qué parte del párrafo de que habla de la resurrección podríamos incluir esta parte. Y creo que yo estoy totalmente de acuerdo, creo que nos quedaría muy bien. ¿Alguna otra cosa más? Hermano Alonso. El texto me parece muy bien logrado, muy concreto y sobre todo que Vanito logró centrar la atención en lo que es fundamental, que se nos había escapado de pronto en la primera parte de la reflexión. Había una cierta, no digamos omisión, pero sí un manejo de pronto no muy adecuado de todo el sentido de la Trinidad. A mí me parece que la referencia que hay a lo del reino de Dios está muy bien expresada en el sentido de que es también un tema central, fundamental en todo ese anuncio evangelizador de Jesús y que nosotros en nuestros procesos evangelizadores en la escuela tendríamos que tener muy en cuenta, incluso cuando nos ubicamos dentro del pueblo de Dios, la dimensión iglesia, y entender ese reino de Dios como don que se nos, es decir, que Jesús va mostrando, pero que exige una acción dinámica para hacer que realmente se extienda gracias a nuestra acción evangelizadora en la escuela. Ese tema para mí es central y pienso que Vanito lo ha planteado bien. No tendría así como otro comentario que hacer. Muy bien, muchas gracias, hermano Alonso. Digo, igual a mí me pareció un texto de veras muy completo. Creo que encierra realmente la idea que queríamos. Yo totalmente estoy de acuerdo con las observaciones de Paco. Aquí una pregunta para los tres. Miren, después de estar leyendo, digo, yo estuve subrayando algunos aspectos que yo consideré que tendríamos que remarcar más en la parte final de nuestras propuestas o líneas pedagógicas, digo, para que realmente cuando hagamos este proceso de evangelización, no lo dejemos a un lado. A mí me pareció muy acertada el comentario que Vanildo nos hizo la vez pasada, cuando veíamos que en los conceptos de evangelización que teníamos en los distritos, pues se nos había escapado que Jesús es el Hijo de Dios o Jesús es Dios, ¿no? A mí me parece que eso era así algo muy, muy serio que se había omitido. A ver, entonces, en la parte donde dice Dios Trinidad, en el último párrafo de la página 4, a mí me pareció muy interesante la idea, muy importante para remarcar es, en el Dios Trinidad, Dios es uno, que todos somos hijos del mismo Dios. Por lo tanto, tenemos por acá más adelante nos dice una misma dignidad y un respeto a la persona. Si eso sería un aspecto que tendríamos que remarcar profundamente en nuestro proceso de evangelización. No sé si les parezca que esa sea una idea importante a remarcar en nuestro proceso de evangelización. ¿Qué opinan?
hermano Sí, Vanildo, hermano Alonso. sí, lo estoy pensando, sí. Pensar de inmediato no es fácil, pero sí, creo que los dos aspectos deben ser resaltados. Este de la hermandad, de la igualdad entre todos que nace del hecho de que somos todos hijos e hijas de Dios, pero creo que eso debe ser equilibrado con el principio de la pluralidad. O sea que la educación no puede ser una cosa masificante en que todos son tratados de igual modo. Mismo todos siendo hijos e hijas de Dios, en esto iguales en dignidad, somos de hecho distintos unos de los otros y por eso tenemos que pensar la educación también a partir de la pluralidad de situaciones, condiciones, particularidades que cada uno trae a nuestros espacios educativos. O sea, no podemos tratar todos de la misma forma porque mismo siendo todos hijos de Dios, somos diferentes unos de los otros. O sea, los dos principios creo que se deben tensionar el uno al otro en la práctica educativa. Muy bien, gracias Paco. Gracias. ¿Sí me escucho? Sí te escuchamos. Gracias. A mí me parece interesante también lo que se comentó hace ratito. Se me hace que en el documento hay que ampliar un poquito esta promoción del reino. Como que hay que ver si lo metemos en la parte de Jesús o en la parte de la iglesia, tal vez ahí ya como más aterrizado, que es la continuidad de la construcción y promoción del reino, así como decían hace rato, que es un don y una tarea a la vez. Y eso lo ampliamos ahí como un concepto y ya podemos ir bajando a describir un poquito qué es este reino, con todas las características que conocemos, el reino de justicia, el reino de equidad, de inclusión, y entonces en las líneas finales, como decías hermano, poder meter esta parte de igualdad que se desprende, ¿no? De ser hijos de Dios. Entonces, todos somos hermanos, todos somos iguales. El reino de Dios, precisamente eso es lo que proclama también, o una de las características, y puede ser parte de nuestras políticas. Ya al final, que quede muy claro como esas líneas de evangelización. De hecho, tengo otra idea que se me ocurrió en estos días. Hay por ahí una corriente o al menos un grupo de personas, de teólogos que quieren ya quitar un poquito esta palabra, o evitar, más que quitarla, evitarla, la palabra de pastoral y quedarse más por una evangelización o buscar otro término. Lo que pasa es de que pastoral, pues ciertamente también hace alusión al pastor, a los borregos y al que está arriba. Aunque Jesús es muy claro también, ¿no? Él dice que la posición del pastor va detrás de las ovejas. Sin embargo, como en cuestiones más prácticas, por eso es una como discusión que todavía hay en estos días, ver si al final tal vez podamos ser nosotros también de los primeros promotores, como lasallistas, de decir que queremos evitar un poco el término de pastor, que yo soy el pastor, tú la oveja, y quitar la parte pastoral y pensar en algún término, tal vez en la evangelización, en la promoción de la vida, no sé, buscar ahí algunas otras alternativas. Ese es mi comentario. Muy bien, gracias Paco. Fíjense que sobre esta parte de pastoral o evangelización que lo teníamos ahí pendientes, ¿cómo ven la idea de centrarnos más en el tema de evangelización o hacer más énfasis en evangelización y quizás digo no tanto en el de pastoral, en esta línea que Paco decía? ¿Qué opinan Manildo y Alonso, hermano Alonso? Sí, muy de acuerdo en lo que acaba de plantear Paco en relación
con el énfasis, ya lo había mencionado, la centralidad que tiene el factor reino de Dios y cómo permitimos, precisamente con esa acción pastoral, que acontezca realmente en una sociedad tan vulnerable como la nuestra. Yo hablaría un poquito desde nuestro contexto, en donde son muy manifiestas las inequidad, las desigualdades, la deshumanización, factores de violencia pues bastante notorios que hacen que tengamos que estar muy atentos precisamente para trabajar en el ámbito escolar y obviamente más desde la misma evangelización, todo ese reencuentro con el mensaje central del Evangelio, que es precisamente de fraternidad, de servicio, de igualdad, de descubrir a ese Jesús que precisamente se manifiesta en el más pobre, en el más necesitado, en el perdón y todo aquello que es precisamente lo que más nos cuesta y que tenemos que trabajar más desde la escuela. Entonces, obviamente, por ahí va una inquietud muy evidente y muy necesaria para la reflexión. Gracias, hermano Alonso. Vanildo, ¿tú qué opinas? Sí, creo que estaba mirando en el texto sobre evangelización. Tal vez ahí entre el apartado que dice fidelidad del mensaje evangélico, principales destinatarios del evangelio, o después, al final, se le puede añadir esto de la iglesia como mediación del reino. O sea, todo esto que estaban a añadir un último párrafo, la iglesia como mediación del reino para concretar en el mundo la justicia, el perdón, la igualdad, todo eso que se estaba diciendo para continuar la reflexión. Apenas. Muy bien, gracias. Miren, siguiendo, cerramos este paréntesis un poquito entre pastoral y evangelización. Otro de los puntos que yo aquí subrayé, digo, ya me pareció importante, pero ustedes me dicen si vale o no. En el apartado en el segundo párrafo de la página 5, donde dice la Trinidad que garantiza en la diversidad, es la relacionalidad. Cuando dice, el cristiano también encuentra su identidad en la relación con las otras personas. Y al último nos dice, en la perspectiva cristiana, ser humano no es tener relaciones, sino ser relacional. A mí me parece que es una parte muy interesante que tendríamos que resaltar en nuestros procesos de evangelización para poder ayudar a los jóvenes o a las personas a desarrollar esta parte que sepan relacionarse. Porque si no son capaces de relacionarse, no van a poder entender también la otra parte. Y a mí me parece que este apartado de la Trinidad sería fundamental. Entonces, resumo, sería remarcar este apartado de que el ser humano, el ser cristiano, es un ser en relación. ¿Qué opinan? O sea, esto es toda una perspectiva de educación que no es tanto enseñar contenidos o disciplinar, sino aprender a convivir. Creo que eso es muy importante. La educación que tiene como finalidad el vivir en comunidad, en sociedad, la convivencia, las relaciones. Creo que sí es una idea que puede ser aprovechada en el otro apartado.
Sí, porque entonces realmente le comenzamos a dar fondo, sí, estamos hablando de una eternidad que tiene una relación, que es relacional, pues tenemos que enseñar a nuestros jóvenes a que sepan relacionarse. Si no, queda así medio incongruente. Hermano Alonso, Paco, ¿qué opinan? Yo tendría como, pues, ampliando un poco lo que ya aportó Vanildo, en el sentido de que si bien aparece esa dimensión de la Trinidad como el referente fundamental para nuestra vida comunitaria, en toda la tradición de la escuela lasallista, las relaciones aparecen siempre en lugar destacado. Es decir, la escuela lasallista lo que tiene de característico y como muy propio es ese tipo de relaciones que se establecen entre, dijéramos, directivo, maestro, alumno, alumno, con los padres de familia, etc. Ahí son las relaciones las que en última instancia van dando como ese clima de escuela en donde realmente pues, se hace la lectura del lugar de salvación. Y las relaciones ahí son claves porque precisamente ahí hay esa preocupación, ese acompañamiento, esa presencia significativa de todos los actores del proceso formativo. Entonces me parece que está bien destacado, no sé si de pronto se le pone ese componente de la escuela ensayista que tiene ese como uno de los componentes fundamentales, la dimensión relacional que hace esa escuela muy característica, pues, si uno trata de comparar con otros modelos escolares, en donde de pronto ese no sea tan fuerte. Muy bien, gracias, hermano Alonso. Paco. Y a mí me parece bastante bien. De hecho, hermano, no sé si te acuerdes, es cosa de buscarle. Esta Bárbara Andrade, la maestra, esta teóloga de acá de la Iberoamericana, sostiene mucho esa hipótesis de que precisamente la presencia de Dios o el encuentro con Dios se da en las relaciones. Somos una iglesia de relaciones o una iglesia relacional, por así decirlo. Y de ahí se va constantemente. Paco, que si hablas más fuerte. ¿Ahí me escuchan? Poquito mejor. Bien. Entonces, lo que decía es de que hay una teóloga que sostiene esta parte del encuentro de Dios a través de las relaciones, de la relación con el otro, donde dice que no puede haber de otra manera el encuentro con Dios si no es a través de esta relación. Y entonces eso, si quieren, yo lo busco a ver qué encuentro para poderlo agregar o sustentar. Pero además me parece bien que aparezca como una política de nuestra evangelización, que es una evangelización que busca las relaciones, o hay que ver cómo le llamamos. Esto va de alguna manera a abarcar toda esta parte de violencia y de bullying y demás cosas que se está trabajando, y ahí podemos encajar bastante bien con nuestra propuesta. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que ahí nos queda de maravilla. El otro punto que yo veía aquí en el tercer párrafo de la página 5, cuando nos dice, en Dios Trinidad, la relación es tan absoluta como nos dice el Evangelio de Juan. Y quizás remarcar mucho este apartado que Vanildo lo puso hasta con negrita. Dios es amor. A mí me parece que es un punto que tendríamos que estarlo machacando siempre. Dios es amor, no es el Dios del miedo, no es el Dios lejano, es el Dios del amor. ¿Cómo la ven, equipo, esa idea para seguirla remarcando y que se nos quede, pues, invitarlos a que sea una parte central? ¿Aportaría algo al respecto? Vanildo, Sí, hermano Alonso. sí, precisamente, sí, precisamente ese tema
yo lo considero central. Había hecho referencia anteriormente a cómo lograr en el ámbito estudiantil implementar una imagen más adecuada a la real imagen de Dios, porque muchas de las imágenes que manejamos y que están como muy interiorizadas en nuestros ambientes, no solamente en lo escolar, sino en general en la sociedad, son imágenes distorsionadas, imágenes que no corresponden al auténtico y verdadero Dios. Entonces, ahí hay un punto, diría, álgido para trabajar en nuestros procesos formativos. Y la idea que se resalta ahí en ese párrafo de Dios amor, entonces toca directamente una dimensión que también en la Salle aparece muy clara, pero que en los tiempos actuales apunta precisamente a poner el énfasis en todo aquello que toca la dimensión de la afectividad, toda esa parte, digamos, no simplemente como para contrarrestar la fuerza que antes se le dio a la razón, que sigue siendo válido, obviamente la razón tiene que dirigir, orientar, pero se le está dando un mayor espacio a todos aquellos valores que radican precisamente, decimos, en el corazón, en la afectividad, capacidad de amar, capacidad de sentir, y que los niños y los jóvenes son mucho más sensibles en este momento a esos valores que ya decimos que son propios de la posmodernidad. Esas inteligencias múltiples, ese entender que el niño y el joven es mucho más sensible a esos valores que van un poco más allá de la mera racionalidad, con la importancia que tiene. Entonces, obvio que ahí hay ese párrafo apunta a algo que es fundamental y que ameritaría de pronto apuntar a eso que estoy señalando en ese momento. Una sana imagen de Dios que tenemos necesidad de ahondar, y ese espacio de cómo el niño y joven es más sensible a los valores afectivos en este momento, y de pronto se nos escapan a los mayores, los que fuimos formados en ese esquema, podríamos decir, más de la modernidad y más cartesiano. Muy bien, hermano Alonso, gracias. Danildo. Sí, además de esta dimensión del verdadero Dios que es amor, y de la dimensión afectiva, que son muy importantes, creo que se podría detallar un poquito más esto de que el sentido cristiano del amor es la capacidad de abrirse y darse y acoger lo diferente. Y aquí vendría esta idea de inclusión que Paco nos señalaba, de que el que ama es capaz de caminar hacia lo diferente, o como nos dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, es la capacidad de salir de su lugar e ir en búsqueda del otro, y al mismo tiempo la capacidad de acoger lo diferente, lo distinto dentro de sus espacios, o sea, esa capacidad de convivir con lo diferente. Muy bien, excelente. Y yo creo que ahí ya comenzamos a completar estas ideas que nos habían señalado, y creo que lo dejamos, nos queda muy bien. Otra idea que yo aquí había señalado, que creo que ya me pareció interesante, es en el párrafo donde dice, en Jesús de Nazaret, es el cuarto párrafo, se hace presente en la historia humana en la encarnación.
Y quizás remarcar esto, Dios asume la humanidad y abajito lo que Vanildo nos dice, Él se hace historia y se compromete con la vida. Los dolores, las esperanzas, los pobres. Creo que era un poquito, aquí a mí me abrió, me dio luces para esto de lo que Paco decía, ¿no? El reino viene siendo, va en esta línea, ¿no? Entonces, si pudiéramos hacer hincapié, digo, desde esta parte más práctica, en el que Dios se compromete con la vida y con lo que nos está ocurriendo en la vida. Esa era la idea que yo tenía. ¿Cómo la ven? Sí, sería importante remarcar opiniones. Se nos dice Vanildo, Alonso, hermano Alonso, Paco. A mí me parece bastante bien. Yo la verdad estoy escuchando y ya me estoy imaginando como las políticas o las acciones en la pastoral. Por, porque si remarcamos esta idea de un Jesús que se encarna y se compromete con la historia, creo que me queda clarísimo que una pastoral lasallista que no se encarne en la historia y se comprometa con la misma, y me refiero a la historia de los chicos de la comunidad educativa, pues ya quedó fuera, ¿no?, el asunto. Entonces, yo creo que sí hay que ponerla inmediatamente. Y esto es como, también estoy pensando en lo que habíamos escrito antes, de las ideas que teníamos en nuestros distritos sobre la evangelización. Y si queremos que sean un documento que en realidad sea algo diferente, o al menos, si no diferente, más complementario, creo que nos viene muy bien ir rompiendo como estos esquemas, o sea, ir pensando que tenemos que lanzarnos hacia una pastoral, vuelvo a insistir, esto de incluyente, que no discrimina, que no se detiene a juzgar, sino primero a amar, a abrir los brazos, a comprometerse con la historia de cada chico, sea lo que él sea y con la historia que él venga. Y entonces ya después viene, pues bueno, ahí hacemos presente la presencia de Dios, otra vez lo engarzamos con un Dios que se da en las relaciones, precisamente. A mí me parece bastante bien. Y junto con esta idea, no solo la historia de cada chico, de cada chica, pero también la historia de la comunidad en donde la escuela o la institución se encuentra. O sea, que la comunidad escolar, no sé si se usa esta expresión, ella misma sea una presencia encarnada en su barrio, en su ciudad, en su pueblo, y ahí haga presente el reino de Dios, no solo en la persona, sino en toda la comunidad. Excelente, muy bien, sí. Hermano Alonso, ¿alguna cosa más? De pronto un referente agregado pues a lo que ya se ha dicho y que está muy claro y es un buen aporte. Lo que yo diría es como el referente fundamental de Jesús en términos del reino, recordaría el anuncio, el pregato que aparecía allí de Vanildo, ¿no es cierto? El anuncio, el gran anuncio, los principales depositarios o destinatarios, pues esto es esa dimensión de pobre. Entonces, esa referencia que es tan propia de nuestro instituto, en donde el mismo capítulo general sigue insistiendo en la necesidad de estar atentos a esa realidad de nuestra sociedad en donde las personas más débiles, más necesitados, más excluidos, marginados, como queramos llamarlos, pues nos siguen llamando fuertemente a estar presente y acompañarlos en sus búsquedas. Entonces, un poquito sería eso. Muy bien, gracias, hermano Alonso. Bueno, digo, entonces ahí ya vamos entrando algunas ideas, digo, y esto creo que nos está dando luces para ver estas políticas educativas que tendríamos que ver, qué tendríamos que remarcar en nuestra parte de evangelización, ¿no? Y ya le tocaría en un momento a cada institución llevarlo, según su realidad, a acciones prácticas.
pero que apunten a esta a estos aspectos. Me pareció muy interesante este sueño de Dios que responde al ansia humana. Jesús llamó reino de Dios. Y a mí me parece que este párrafo con el anterior se complementa, se entiende bastante bien esta parte de lo que vendría siendo el reino de Dios. Con respecto a la resurrección, a mí me parece que quizás alguna idea sería más que nada, nos garantiza soberanía y esta parte de la trascendencia, ¿no? Digo, eso es lo que yo pude percibir. No sé si ustedes perciban alguna otra idea que tendríamos que remarcar en esta parte de la resurrección y en lo que Jesús enseñó a llamar a Dios Padre. Más bien en la resurrección, alguna idea importante que tendríamos que remarcar en esta parte de la resurrección. Yo quisiera agregar algo. ¿Sí se me escucha? Sí, Paco, escuchamos. Adelante, escuchamos. Bueno, aparte de lo que, del párrafo que enviaba yo de ese de triunfo, y etcétera, me parece que en la resurrección podemos remarcar también este aspecto de esperanza. A veces siento que nuestra evangelización en las escuelas no remarca la esperanza, sino se vuelve catastrófica. Como que casi siempre presentamos en nuestros trabajos o en nuestra pastoral, pues presentar lo desolador que está el mundo. Y sin embargo, dejamos de fuera, o más bien dejamos de fuera este aspecto de esperanza. Y la resurrección es uno de los mejores ejemplos de esta esperanza cristiana, de que un mundo mejor es posible. Y ahí está el mejor ejemplo. Entonces, eso también para que no terminemos como deprimidos. En la Evangelii, en la Gaudium, la nueva del Papa Francisco, en un análisis que estaba escuchando de algunos teólogos, decían que uno de los cambios que hace Francisco es de que ya no habla como que nosotros somos los buenos y de aquel lado el mundo pecador, sino que reconoce que aquel lado es, o lo malo que se puede percibir es fruto de una injusticia, y recalca precisamente esta característica de la esperanza. Una esperanza que no significa solamente estar ahí esperando, sino una esperanza que te invita a caminar y a ponerse en pie. Entonces a mí me parece que la resurrección cabe muy bien para hacer. Es que a mí me preocupa un poquito que a veces la pastoral, la evangelización sea como muy piadosa y poco alegre o poco esperanzadora. Entonces creo que ahí podríamos aportar eso también, de que necesitamos ser alegres, con esperanza, optimistas, lo cual no significa el optimismo decir que ahí se queden las cosas como están, sino que realmente la resurrección me motiva a eso. Eso es lo que creo yo que podemos agregar. Excelente, Paco. ¿Algún otro comentario? Bueno, entonces, si no, seguimos en esta parte, en el último parrafito de la página 5, dice su acción y anuncio. Jesús nos enseña a llamar a Dios Padre. La paternidad de Dios, y en el que más adelante, en el que Manito nos dice, Dios Abba, Papito, sería remarcar esta parte, que Dios está próximo a nosotros, que Dios está cercano a nosotros, que no es este Dios lejano. ¿Cómo ven esa idea de señalar, remarcar esta proximidad de Dios hacia nosotros, hacia todos? Paco. Me gusta la idea e incluso le agregaría
la característica de que es un Dios, no solo que está aquí cerca, sino que Él toma la iniciativa de acercarse. Un poco recordando lo de hace algunas reuniones atrás del Éxodo, cuando dice, he escuchado el clamor de mi pueblo y voy a ir a liberarlo. Y luego viene esta parábola que he comentado del hijo pródigo, que es un Dios que no solo está ahí esperando, aunque toma la iniciativa el hijo pródigo, pero se adelanta el padre. Entonces, eso también es muy interesante porque es presentar a un Dios que toma iniciativa de acercarse. Y me parece muy bien. Está cercano, pero toma también la iniciativa de acercarse. Y ahí dará otra política, otra pauta para pensar en nuestra acción evangelizadora de las escuelas, que no somos nada más de puertas abiertas, sino que también damos pasos de acercamiento. Excelente, Paco. ¿Algún otro comentario, Vanildo, hermano Alonso? Pienso que cabría la consideración, de pronto ya se dijo, de una mayor apertura, porque en algunas culturas nuestras de pronto mantenemos una cierta cerrazón excluyente a estos movimientos nuevos que de pronto son contrarios a nuestro modo de pensar, a ciertos principios, pero con el pluralismo que se va imponiendo nos obliga a estar como en esa disposición, como de reconocer otras formas de pensar, otras formas de manifestarse en esta misma sociedad que no coinciden de pronto con nuestros principios, pero que son una realidad y no se pueden manejar desde la intolerancia, por decir algo. Entonces, ese es un llamado también que se va imponiendo a nuestra realidad y desde nuestras culturas. Gracias, hermano Alonso. Vanildo. Ok. Nada a añadir aquí. No, tranquilo. Bien, No, excelente. Bueno, si gustan, seguimos adelante. A mí me parece que los comentarios han sido muy enriquecedores y creo que nos enriquece este texto que ya está muy bien logrado y creo que nos queda, lo precisamos muy bien y sobre todo nos dan luces para ver por dónde podríamos hacer las sugerencias de estas políticas educativas en temas específicos que no tendríamos que dejar en nuestra evangelización. Si pasamos al tema de evangelización, que ya sería ahí en la página 6, algunos aspectos que tendríamos que remarcar. Ya Paco nos había comentado que decía, yo no sé, quizás sería iniciando la parte de evangelización, señalar lo de la Evangelii Nunciandi, de qué estamos entendiendo por evangelización. Quizás sería por ahí. Y la otra parte sería en el núcleo fundamental de la evangelización. Quizás remarcar en esta parte el amor salvífico de Dios. Y que en esta parte y se proclama de manera explícita a Jesús. Digo, yo no sé si sería así como un punto importante que no tendríamos que dejar a un lado en nuestros procesos evangelizadores. ¿Qué opinan ustedes sobre este párrafo del núcleo fundamental de la evangelización? ¿Qué opinan Vanildo, Man Alonso, Paco? Vanildo. Yo lo que creo, bueno, a mí me parece bien, que se resalte que es esta parte de la salvación, solo como siempre matizar la salvación, pensando en que traemos toda una formación anterior a una salvación pasiva o una salvación que me espera en el más allá, y resaltar esta idea que es una salvación que comienza aquí
aquí en el ahora y que tiene su culmen más adelante, pero que comienza aquí. Y que de hecho si no hay signos visibles de una justicia, de un amor, una fraternidad, pues es precisamente una señal de que no se está dando una salvación. Entonces yo creo que podríamos ahí nada más matizar esa parte de lo central de la evangelización. Otra vez se vuelve a relacionar con el reino. Se sigue hablando, vuelve a ser otra vez el mismo tema. Todo está relacionado, es el reino de Dios el mensaje central de esta evangelización, el mensaje central de la salvación. Entonces, pero sí volverlo a matizar para que no nos vayamos a quedar o tengamos pretexto de quedarnos con nuestros conceptos antiguos, o más bien, más que conceptos, porque son buenos, nuestros vicios antiguos que no implican compromiso. Paco, gracias. Vanildo, ¿tú quieres participar? ¿Alguna cosa? Sí, yo estaba pensando en lo que decíamos antes, que el núcleo fundamental de la evangelización es el anuncio y testimonio del amor de Dios. O sea, para no quedar en una comprensión intelectual o racional del anuncio, o sea, apenas como una verdad para ser creída y no una verdad para ser vivida. Creo que se podría añadir que hay la dimensión de la verdad, pero hay el testimonio de la verdad para ser creída, pero más que todo para ser vivida. Bien, muchas gracias. Fíjense que esos aspectos que estamos enfatizando, a mí me parece que nos queda perfectamente con el último, la exhortación del Papa, ¿no? Cuando por ahí menciona toda esta parte experiencial. Si nosotros no llevamos a nuestros alumnos a que vivan esta experiencia, realmente que la vivan en la práctica, pues nos quedamos en una teoría muy bonita, ¿no? Una doctrina muy bonita. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna cosa más? Si no, pasamos a nuestro siguiente párrafo, que decía la fidelidad del mensaje evangélico. Yo aquí había comentado señalado igual, ¿no? El mensaje evangélico nos convoca a hablar, proclamar, gritar el mensaje del amor de Dios. Creo que es estas ideas que en un momento estábamos aquí señalando, que en un momento no lo remarcan. No sé si ustedes tuvieran alguna cosa más al respecto, si no, seguimos adelante en el siguiente párrafo. ¿Alguien tuviera algo más que añadir? Afianzaría la necesidad de ese primer espacio de evangelización que se debe garantizar en el hogar, para significar que nuestras escuelas tienen que estar en mucha comunicación con la familia, ese ámbito en donde se tiene o se debería garantizar ese primer espacio precisamente del niño y la niña en su encuentro inicial con esa verdad que es Jesús y todo lo que tiene que ver con las bases de vida cristiana. Pero como la realidad de los hogares es tan compleja en este momento, ahí se presenta pues obviamente una necesidad de buscar estrategias y alternativas para acompañar ese proceso. Sería como esa pequeña quietud que tendría en ese párrafo donde se habla del querigma o primer anuncio. Muy bien, gracias, hermano Alonso. Lo que se le podría añadir aquí es rescatar la intuición de Puebla de la opción preferencial por los jóvenes.
que se olvidó por mucho tiempo y que ahora por lo menos aquí en Brasil se está intentando a rescatar esta intuición que en la sociedad los que más sufren los impactos de los cambios son los jóvenes. Tal vez rescatar esta idea del documento de pueblo. Excelente. En el documento de Aparecida también hay varias referencias que podríamos aquí acrecer. Muy bien, muy bien. Fíjense que con esto que Vanildo nos menciona, y que aquí podríamos señalar lo de los jóvenes, el rescatarlos, sí cobra sentido nuestra introducción del documento, que entramos con los jóvenes. Porque si no, no, esa parte no tendría sentido. Me parece excelente aquí esta parte. Si seguimos, si vemos ya después en la página 7, cuando hablamos de los principales destinatarios, yo creo que aquí está muy claro al decir, los principales destinatarios, Jesús proclama que la buena noticia es a los pobres. Y yo creo que aquí sería esta idea de que es a los pobres, ¿no? ¿Algún comentario aquí para poder integrar más a este párrafo sobre los principales destinatarios? ¿O así está bien como la ven? Yo tengo un comentario. Sí, Paco. Estoy un poco pensando, Sí, Paco. pensando ya como lasallistas y tratando de transportarlo y actualizarlo. ¿Cuáles son nuestros principales destinatarios? Y ahí me entro como la duda. Nuestros destinatarios son los pobres, nuestros destinatarios son los jóvenes. Y estoy pensando en algunos que quizá ahí empiecen a refutar cuando no les gusta eso de los pobres y digan, no, no es cierto, son nuestros jóvenes. Entonces, tratando de salir o de tener una solución muy salomónica, estaba pensando que No te escuché lo último, no sé si los demás te escucharon, creo que no. Sí. Sí, Si los escuché. pudiera repetir. a ver, ¿Sí lo ahí me escucharon lo escuchó. Sí, último? me parece muy pertinente la observación. Sí, en el sentido de que es muy claro en la Salle, en la misión del A ver, instituto, lo que vuelvo a nuestros repetir. destinatarios La obviamente son los idea niños y entonces los es jóvenes, y eso tiene que aparecer muy claro ahí. no dejar de Me fuera parece ni muy los bien. pobres ni los jóvenes. Algunos pueden pensar que la opción o los Excelente. ¿Algún otro destinatarios son comentario? solamente los jóvenes, Vanildo, ¿tú en qué el caso ya opinas? lasallista. Paco, adelante.
¿Ahí me escuchó? No. No, algo sucedió aquí. A ver, ahorita, sí, a ratos te escucho, pasa algo, pero sí, adelante. Bueno, si se me escucha nada más es la idea de pensar que es pensar quiénes son nuestros destinatarios, o los pobres a través de los jóvenes, o los jóvenes a través de los pobres, y así amarramos las dos cosas. Bien, me parece una idea interesante. Tenemos que hacer las dos, pero ¿quién va primero? Muy bien. ¿Alguna otra idea, Vanildo, hermano Alonso? No, no. Bien, entonces si gustan, aquí ya tendríamos esta parte de los principales destinatarios. Creo que el documento nos da muchas pistas para poder comentar algunas políticas para los colegios. Sobre la iglesia comunión, creo que sí nos alcanza. Algunas ideas importantes de lo que estuvimos aquí señalando. En la parte de iglesia comunión, creo que se destaca, digo, y todo el texto lo destaca, que es la comunión, ¿no? La experiencia cristiana en comunión. Y creo que esto lo amarramos o termina de amarrarse muy bien con lo que comentábamos de la Trinidad, que viene siendo comunión, que viene siendo seres en relación. No sé si aquí hubiera alguna otra parte que quisiéramos remarcar sobre este apartado de la iglesia de comunión. Danilo, ¿quieres comentar algo? Nada más que me parece muy importante, ahora retomando, revisando lo que Paco nos sugería de que en esto de comunión, yo pienso que antes del antepenúltimo párrafo se añada la idea de inclusión. O sea que comunión no es solo estar en comunión con aquellos que ya están con nosotros, sino traer otros que están afuera para la comunión. O sea, la idea de inclusión, creo que eso es muy importante y no está contemplado en el texto. Se pudiera poner después de aquel párrafo donde dice la página 8, la humanidad es creación de Dios, después de aquel párrafo, añadir esta idea de inclusión. Bien, muchas gracias. Fíjense que esta parte de inclusión va a ser algo muy, muy interesante y yo no sé qué tanto nos vaya a levantar este lugar, pero así es, opiniones en algunos lugares. Yo estoy de acuerdo, tenemos que ser incluyentes. No hay más, tenemos que ser incluyentes. Pero yo ya estoy imaginándome algunos que van a decir, bueno, ¿y qué van a pasar con en los centros en un momento que tenemos grupos de jovencitos homosexuales, lesbianas? ¿Cómo va a ser el abordaje para estos jóvenes? Y me parece que tenemos que tener una respuesta para ellos. Y ahora lo que hemos hecho es ignorarlos. Los Cerrar volvemos los ojos. invisibles, cerrar los ojos, y porque se quedan invisibles y creemos que no existen.
ya me parece que pues es un error, ¿no? Digo, me parece que ahí está una parte muy interesante. No sé si tuvieran alguna otra cosa más. Apenas estaba reflexionando esto que nos ponía Paco antes, la idea de los jóvenes para los pobres o los pobres para los jóvenes, lo que viene antes o lo que viene después. Creo que es una cuestión bien interesante y se podría ahí enganchar la idea de que trabajamos con los jóvenes para que estos jóvenes sean transformadores de la sociedad. O sea, cuando pensamos en la evangelización, o sea, no ver apenas los jóvenes como una finalidad en sí misma. Ellos son importantes porque cada persona es importante, pero son todavía más importantes en la educación porque tienen la potencialidad de transformar la sociedad. Ahí se puede pensar la relación opción por los pobres y opción por los jóvenes. Excelente, digo, yo estaba exactamente en esa línea, ¿no? Yo creo que lo que hemos ido manejando, la educación es un elemento importante para hacer una transformación social. De ahí que tenemos que hacer una educación que ayuda a transformar la sociedad. No solamente con los valores que son fundamentales, sino también desde una parte académica de calidad que va a ayudar un plus para que realmente se pueda transformar la sociedad. Bueno, equipo, creo que ya hemos dado una revisada a los textos que teníamos. Creo que ha habido aportaciones muy interesantes. Digo, a mí me parecen muy interesantes. A ver, ¿qué les parece? Yo voy a incluir lo que ustedes acaban de decir y se los voy a reenviar. Para que ustedes, por favor, me ayuden haciendo las correcciones que consideren pertinentes. Digo, a mí me parece que así tendría que ser un trabajo de una escritura de un texto colaborativo, ¿no? Digo, no es mi idea, es la idea de todos en el que estemos de acuerdo y creo que todos en general estamos de acuerdo con lo que estamos realizando. Digo, ustedes, tanto Vanildo, Paco, hermano Alonso, ahorita manejan mucho más esta parte de la teología. Digo, y yo creo que es bien importante. Y yo me doy a la tarea junto con la doctora Berta, en estos días también, de comenzar a escribir las propuestas pedagógicas para una acción evangelizadora. Y se las reenviamos, y aquí nuestro gran reto va a ser todas estas ideas que nosotros hemos estado manejando, las tenemos que ayudarle a que se puedan aterrizar en las escuelas. Señalar cuál sería la idea esencial en esta parte de evangelización y cómo ellos tendrían que trabajar. Digo, eso sería, como la ven, sí me doy a entender cuál sería nuestro siguiente paso, y yo creo que ya estaríamos pues, bastante cerca de tener un documento, yo diría, si no, un documento novedoso para los colegios. A ver, ¿cómo la ven? ¿Qué opinan? ¿Sí me doy a entender de lo que nos estaría del siguiente paso? Ok, perfecto. Creo que ya vamos adelantando y se pueden ir poniendo los detalles como las referencias a los documentos, las citas bíblicas y otras para dejar el documento más redondo, como decimos aquí. Sí, vamos a ir para dejar un documento digno de ser publicado y que aparezcan nuestros nombres. Muy bien, digo, si por ahí me envían las referencias que ustedes han tomado, para comenzarlo yo a añadir en la parte de la bibliografía y las citas, para que realmente quede un documento serio, ¿no?
¿Alguna otra cosa más, Paco, hermano Alonso? No, de acuerdo, me parece bien la orientación hacia donde se va apuntando y ahí queda el compromiso de revisar y realimentar. Perfecto. Excelente, Paco. Me gusta, me está gustando. Nada más se me queda por ahí pendiente algo sobre la metodología. El Papa Francisco por ahí en esta última exhortación habla de un cambio de metodología sobre la evangelización. Si quieres, lo busco y se los envío para que está muy interesante. Muy bien, Paco, sí, cómo no. Sí, porque parte tendríamos que manejar también en esta parte de las propuestas pedagógicas, hacer esta invitación, ¿no? Que tenemos que cambiar. Daremos algunas pistas, pero mucho les tocará ahí a los colegios cómo lo van a manejar. Equipo, aquí ahorita no recuerdo cuándo tenemos nuestra penúltima sesión. ¿En qué consistiría esa sesión? En el que yo les voy a enviar el documento, ustedes me envían las correcciones en este tiempo. Seguimos trabajando de manera un poco individual el documento y en nuestra próxima reunión hacemos la lectura todo y hacemos los comentarios que está bien, que podríamos seguir mejorando. Perfecto. Y creo que estaría casi finalizado para nuestra última sesión, revisar todo el documento y decir, creo que así está bien. Esto parece sería para bien? finales de julio. Finales de julio, sí. Yo les aviso, digo, porque ahorita no tengo aquí a la mano lo que habíamos visto de nuestras reuniones. O déjenme ver si aquí ya lo estoy encontrando. Habíamos visto tener nuestra siguiente reunión en el 1 de agosto. ¿Cómo la ven? Para mí, excelente. Es la semana de vacaciones. Pues muy bien. Entonces, 1 de agosto, Eso no hay problema. y Bien. yo me comprometo a enviarles el documento lo antes posible. Y fíjense, yo sí les pido, hagan todas las correcciones, modifiquen, vean, digo, porque nos tiene que quedar un documento bonito y creo que el documento nos va a quedar muy bonito. Va a ser una aportación diferente en esta parte de la evangelización. Bueno, si no hay más, Vanildo, muchas gracias. Hermano Alonso, Paco, muchas gracias. Con gusto. A usted también, gracias. Y nos vemos en las cuartas de finales. Ay, nos vemos. Bueno, Aquí estaremos. nos salvamos. Nos vemos, si todo va bien, en las cuartas de finales va a ser Brasil-Colombia. Es difícil. Ya estás amenazando al hermano Alonso. Soñar no cuesta nada. Ya no. Es que soñar no cuesta nada, ¿cierto? Gracias por descartarnos. Pero Chao. Que esté muy bien. Ok. Muy bien. Paco, que sigas muy bien. Ok. Paco, adiós.